Buenas noches a todos. Vamos a continuar con la clase de CSS Grid Layout. Solamente antes de continuar, la próxima semana, justamente el día jueves, vamos a tener la otra evaluación para este periodo. Recuerden que ya la otra semana es la quinta semana. Es la quinta semana y habría que hacer ya la parte de la evaluación porque la siguiente semana es la semana de parciales. Les voy a evaluar en esa parte lo del CSS Flexbox y lo del CSS Grid que vamos a terminar de ver el día de ahora. De ahí la parte que vamos a empezar, que sería de la parte de JavaScript, eso va a ser ya para el parcial. Recuerden que en el parcial es todo el periodo, así que en todo el periodo evaluaríamos CSS y JavaScript con los pocos conceptos que alcancemos a ver durante la próxima clase. Bien, en la clase anterior estuvimos trabajando, se recuerdan, con la parte de Flexbox. La idea original era aprender, con la parte, perdón, de Grid Layout. La idea original era aprender a dominar estos elementos que normalmente nosotros le llamamos como layout. Aquí podíamos ver una rejilla imaginaria. Esa rejilla imaginaria es básicamente un conjunto de filas y columnas que nosotros colocamos en el CSS utilizando, en ese caso, el grid template. Aprendimos a hacerlo de varias formas. Podíamos hacerlo con el grid rows y el grid columns de manera individual, o podemos hacerlo con el grid template en un solo elemento para especificar en ese caso cuántas filas y cuántas columnas queremos agregar directamente a la parte de la página web. Este gap que vimos en la clase anterior, que se utiliza básicamente para poder, en ese caso, estructurar o darle un espacio, el espacio entre cada una de las columnas que nosotros queremos agregar. Bien, vamos a ver ahora la otra parte. Voy a ocultar, quiero ver cuántas filas tenemos. Vamos a ver, vamos a primero vamos a cambiar un poco la parte de los elementos. Voy a quitar por el momento el gap y lo vamos a dejar unidos para que podamos ver otro ejemplo con el cual vamos a trabajar. Voy a dejar un total de 3 columnas por 3 filas, digámoslo de esa manera, para poder ubicar los elementos. Y quiero ocultar, en ese caso, este elemento sería desde el elemento, aquí tenemos cada uno de los elementos. A este lo dejamos como tercero, tendría que ser primero. Primero, pues solamente voy a dejar el primero y vamos a ocultar todos los demás. Bien, viendo esta rejilla tal cual la podemos observar en este momento, van a notar que esta rejilla con la cual nosotros vamos a trabajar, voy a poner esta rejilla de 4 filas por 4 columnas. Aquí voy a poner uno más, una fracción más de las filas. Aquí podemos observar esta rejilla donde acá, tal vez en el video es bien difícil poderlo distinguir, pero ya cuando están trabajando ustedes en su computadora van a poder observar que hay unas pequeñas líneas que indican en ese caso las divisiones y generan la cuadrícula con la cual nosotros estamos trabajando. Y ya vimos de que originalmente cuando nosotros acomodamos los elementos, él, dependiendo de la forma en cómo los colocamos, empieza a ponerlos en orden de arriba hacia abajo, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, tal cual los teníamos anteriormente. Pues ahora quiero enseñarles otra propiedad que vamos a utilizar, que sirve ya específicamente para acomodar los elementos. Para eso le voy a colocar le voy a colocar una clase adicional. Le vamos a colocar la clase primero, solamente para diferenciar. Estas propiedades que hemos estado viendo anteriormente se aplican directamente sobre el contenedor. Él es el que se encarga de acomodar los elementos, pero ahora vamos a trabajar directamente sobre un elemento. Le voy a poner primero a este elemento y vean lo que vamos a intentar hacer en este momento.
voy a cambiar en ese caso la posición del elemento utilizando ciertas propiedades. Para cambiar la posición del elemento vamos a utilizar un grid column start para decirle en qué columna es la que este elemento va a empezar. Por ejemplo, si yo le digo que empiece en la 1 y luego le pongo grid column end y le digo que termine en la columna 2, entonces básicamente ahí estamos, bueno, estas son las líneas, perdón, ahí estamos diciéndole la posición por defecto. Este 1 y este 2 corresponden a esas líneas imaginarias que ustedes ven acá que están numerando. Esta es la línea 1, esta es la línea 2, esta es la línea 3 y esta es la línea 4. En ese caso acá tenemos, vamos a poner 4 líneas para poder hacer el ejemplo. Tenemos desde la línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4 y la línea 5. Estas son las líneas. En total tenemos 4 columnas, pero ya hemos puesto en ese caso la división de las líneas. Entonces por defecto acá con el column start yo le digo que inicie en la línea 1 y termine en la línea 2. Pero ¿qué pasa si cambiamos esos valores? Por ejemplo, yo le digo que inicie en la línea 2 y termine en la línea 3. Vean que ahí automáticamente ya cambió de posición. Entonces yo no tuve que hacer ningún procedimiento adicional, sino que él automáticamente movió ese elemento hacia la siguiente línea. Y lo interesante de esto es que si por ejemplo nosotros venimos y quitamos los comentarios, van a notar que el resto se trata de acomodar en el resto de elementos que ya tenemos colocados sobre la parte de la aplicación. Voy a volverlos a comentariar para que podamos seguir haciendo el resto de ejercicios. De aquí en adelante, por ejemplo, yo le puedo decir que inicie en la línea 2 y finalice, perdón, en la columna 2 y finalice en la columna 4. Y si se dan cuenta, ahí automáticamente hizo que se unieran estos dos elementos. Hizo que automáticamente ocupara el resto de espacio que teníamos, o en ese caso para esas dos columnas. Con eso ya nosotros le hemos especificado en qué columna queremos que empiece en la columna 2 y termine en la columna 4, o la línea de la columna 4, si lo queremos ver de esa forma. Pero también le puedo especificar un grid row start, para decirle en qué fila queremos que empiece. Por ejemplo, si yo quiero trasladar este hacia esta fila sería empezando en la línea, bueno, si le dejo 1, le digo que empiece en la fila 1, y si le pongo grid row end y le digo que finalice en la 2, esa es su posición por defecto. Estamos en la línea 2, en la línea 1, perdón, y termine en la 2. Pero yo le puedo decir que empiece, por ejemplo, en la 2 y termine en la 3. Y vean, ahí se desplazó hacia la parte de abajo. Entonces ya con eso estamos haciendo que el elemento se mueva hacia la parte inferior. Si quitamos los comentarios de estos que tenemos acá, van a notar que él automáticamente trata de ocupar el resto de espacio que tenemos a los extremos. De esta forma, por ejemplo, aunque movimos este espacio para acá y ya está ocupado, entonces el segundo pasa a ocupar la primera posición, tercero, cuarto, quinto. Lógicamente porque hemos ocupado la línea de abajo. Si lo movemos hacia la parte de arriba, digamos que ahora lo quiero mover hacia la línea 1. Vean, ahí se acomodan los elementos en la parte superior. Entonces de esa manera él automáticamente calcula cómo deberían de posicionarse esos elementos sin necesidad de que nosotros los acomodemos. Solamente le podemos decir específicamente a un div en qué posición nosotros queremos ubicar ese elemento. Ahora digamos que lo queremos mover hacia otra posición específica. Voy a moverlo ahora hacia la columna, sería que empiece en la 4, por ejemplo, y termine en la 5, y luego que empiece en la 1 y termine en la 4, por ejemplo. Si lo guardo, van a notar que ya ocupó todo el espacio que tenemos en esta parte inferior. Esto lo hicimos solo con un elemento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora
Vamos a descomentariar estos de aquí y vamos a comentariar solamente los últimos 3, los últimos 6 en este caso. Y a este le vamos a poner una clase que se va a llamar segundo. Y ya tenemos el segundo. Entonces ahora a este segundo nosotros le podemos decir sin ningún problema, le podemos decir que lo queremos cambiar de posición. Le puedo poner un grid-column star y decirle en ese caso en cuál columna quiero que empiece. Imagínense que queremos que empiece en la columna 2 y finalice en la columna 3. Entonces ahí ya se cambió de posición. Y si ahora lo quiero mover hacia la parte de abajo, le puedo poner un grid-row star, por ejemplo, y quiero que comience en la 2 y finalice en la 3 en este caso. Vean, ahí se desplazó hacia la parte inferior. Entonces, de manera dinámica, nosotros podemos ir cambiando de ubicación cada uno de los elementos como nosotros mejor nos parezca. Esto lo podemos abreviar. Voy a comentariar por el momento, voy a quitar por el momento este elemento solamente para hacer otro ejercicio. Y voy a regresar hacia acá. Y vamos a comentariar en ese caso lo que tenemos del primero. Y ese se regresa a la posición inicial. Vean, yo le puedo utilizar un operador, digamos que es como una función, o eso como un operador que se llama spam. ¿Cómo funciona ese operador spam? Pues yo le puedo decir en ese caso que ese que es el primero, que tenga el green column star, que inicie por ejemplo siempre en la columna 1 y le ponemos un grid-column n y le digo que a partir de ahí se expanda 3 columnas, se expanda justamente 3 columnas hacia la derecha, ¿vean? Y ahí automáticamente se expande digamos hacia la parte derecha. Voy a hacer un poquito más pequeña y ahí ya se expande automáticamente hacia la parte derecha. Entonces puedo utilizar el spam si nosotros queremos para poder ubicar justamente ese elemento. Aquí mismo le puedo colocar por ejemplo un grid-row. El star si debo de colocarle donde quiero que inicie en la 1, pero a partir de la fila 1 por ejemplo yo le puedo decir que se expanda cuántas filas hacia abajo. Le puedo decir 2 y automáticamente se expande 2 filas hacia abajo. Con esto ya podemos hacer el mismo proceso con el segundo que tenemos acá y moverlo hacia donde nosotros querramos y expandir en ese caso la cantidad de columnas que nosotros deseamos que se muestren. Con esto voy a quitar esta parte de aquí solo para que podamos habilitar todo lo demás. Y vean, ya se acomodaron el resto de elementos a como nosotros queríamos que se movilizara cada una de los elementos. Entonces es una manera muchísimo más práctica y fácil de poder trabajar directamente con esa parte de los elementos en la consola. Ahí podemos acomodarlos como mejor nos parezca. Solamente debemos de tener en mente que se trata de una rejilla, de una combinación de filas y columnas que contiene en ese caso como una cuadrícula, y yo solamente tengo que decirle en qué fila y en qué columna quiero acomodar cada uno de los elementos. Quiero que veamos ahora, voy a comentariar todos estos y quiero que veamos ahora otro elemento. Voy a quitar, voy a comentariar estos también y nos vamos a venir hacia la parte de acá. Esto lo vamos a hacer en el contenedor. Vamos a aprender a utilizar
En la parte del contenedor vamos a aprender a utilizar formatos. Vamos a poner así, nombrar, vamos a poner nombrar rejillas con grid-template-áreas. Vean, esta es una parte muy curiosa lo que voy a hacer en ese momento. Voy a utilizar en ese caso el grid templates, el grid templates, grid template áreas. Fíjense bien, ahí vamos a colocar el grid template áreas. Después de los dos puntos le voy a dar enter, y acá pues vamos a darle una tecla tab y voy a poner entre comillas por el momento unas letras. Voy a poner AA, un espacio, luego la C, le vamos a dar enter. Ahora voy a abrir comillas, le voy a poner BB y luego la C. Vean, este es una forma, si lo queremos ver, de dibujar una rejilla. Si yo lo guardo, van a notar que en ese momento ya nos dice que tenemos un total de 1, 2, 3, permítame que no los... tenemos que quitar esto de aquí. Ahora sí. Ya tenemos un total de 1, 2, 3 columnas, y hacia abajo tenemos 1, 2 filas. Entonces básicamente aquí con este segmento cada letra representa una columna, y acá nosotros desde la parte de la consola le podemos pedir que nos muestre en ese caso los nombres. Quiero hacer esto un poco más arriba, y en la parte del layout por aquí aparece una opción que dice Show Area Names, y van a notar que ahora aparecen, vamos a quitarle los quiero ver, vamos a quitarle los line names, no, así, line numbers, pero aparecen, lo que quiero que vean es que aquí está por ejemplo la letra A, por aquí debería de estar la letra B, y aquí se encuentra la letra C, o la letra A, perdón, se encuentra ubicada entre esos dos. Esto de aquí representa la letra C, y este de acá representa la letra B. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora que ya tengo esos elementos nombrados con esas letras? Pues ahora podemos empezar a nombrar cada uno de los elementos. Me voy a ir a la parte del primero, y en la parte del primero voy a utilizar una propiedad que se llama grid-área, y aquí le voy a decir en qué área quiero ubicar este primer elemento. Le voy a poner que es en el área A. Vamos a irlos a mostrar de nuevo. Voy a dejar 3 elementos hasta el tercero, y voy a comentariar estos de acá. Y aquí le vamos a poner a este, le vamos a poner tercero. Entonces ya le pusimos que en ese caso el primero ocupe estas dos líneas. Ahora en la parte de abajo al segundo le vamos a poner grid-área, y al segundo le vamos a poner que ocupe el espacio del B, y al tercero, punto tercero, le voy a poner grid-área, le voy a decir que ocupe el C. Y vean, ahí automáticamente se desplazaron los elementos. Voy a quitar esta parte de la consola. Ahí automáticamente se desplazaron los elementos y se dibujaron tal cual nosotros colocamos acá en la parte superior. En el caso, la AA está ocupada por segundo, la BB está ocupada por, la A está ocupada por primero, la BB está ocupada por segundo, y la CC está ocupada por el tercero. Entonces podemos acomodar los elementos como mejor nosotros los parezca. Podría ser, por ejemplo, que yo aquí quiero, por ejemplo, el primero lo quiero en el C, el segundo lo quiero en el A, y el tercero lo quiero en el B. Y vean, ahí se vuelven a acomodar los elementos como nosotros le acabamos de indicar.
O sea, el orden en que nosotros especifiquemos cada una de los nombres de estos elementos son la forma en cómo se acomodan directamente en la parte de la pantalla. Ahora, hay algo interesante que no podemos hacer. Alguien podría decir, pero si yo quiero, por ejemplo, hacer esto, ponerle C, C y luego abajo C, entonces ahí estaríamos formando como una L al dibujarlo. Eso ya no es posible hacerlo. Si yo lo guardo, van a notar que ahí pues genera un conflicto porque ya no estamos generando un dibujo geométrico. Lo que debemos de hacer es que los valores que coloquemos deben de estar organizados de tal manera que formen o un cuadrado o un rectángulo. Por ejemplo, en este caso acá le ponemos AABB. Perdón, entre AA forman un rectángulo, entre CC forman un rectángulo y entre BB forman también un rectángulo. Por eso es posible alinearlo. Entonces la regla general que debemos de utilizar para acomodar estos elementos es básicamente utilizar ese diseño. Con eso, con estos títulos, ya nosotros podríamos hacernos un diseño un poco más específico. Por ejemplo, por darles un ejemplo, yo podría decir que en la parte de arriba, yo le puse letras, pero podemos acomodarlo con texto. Podría decir que en la parte de arriba vamos a poner un header. Aquí vamos a poner un header. Ok. En la parte de abajo, aquí vamos a poner un content. Este va a ser un content. Y aquí vamos a poner un sidebar. Y luego en la parte de abajo voy a poner otro content y otro sidebar. Ok. Y luego en la parte de abajo vamos a poner un footer, otro footer y otro footer, que sería en ese caso 3 columnas. Entonces, si se dan cuenta, aquí estoy más o menos creándome la idea de un diseño. Aquí tendríamos, si lo vemos en el grid, voy a quitar en este caso los elementos. Voy por el momento comentarearlos solo para que podamos ver el grid. Según el grid lo hemos distribuido de esta manera. Esa es básicamente nuestra plantilla. Aquí aparecen los nombres de los elementos. Aquí aparece el header, que serían las 3 columnas de arriba. El contenido estaría ocupando esta sección de acá. Esta sería en este caso el sidebar. Y el footer que lo tendríamos en la parte de abajo. Entonces con esos elementos ya colocados podemos descomentariar esta parte y empezarlos a organizar. Digamos que el primero que tenemos acá yo lo quiero colocar en el header, se le puedo colocar header. Luego el segundo, que sería en este caso el contenido, yo le puedo colocar content. Y luego el tercero, que sería el sidebar, yo le puedo colocar sidebar. Y vean, ya acomodamos los elementos como nosotros deseábamos. Y aquí puedo descomentariar esta parte. Vamos a comentariar el resto. Y a esta yo le puedo colocar cuarto, por ejemplo. Y este cuarto lo tendríamos que poner aquí en una clase. Cuarto. Le ponemos grid-área. Y a este le pondríamos footer. Y vean, ya ocuparía la parte del footer. Si ahora yo quito esa parte del diseño, si quitamos, bueno, si quito de hecho la parte de esta, vean que ahí más o menos tenemos el diseño de una aplicación. Si quisiéramos un poquito más grande el contenido, que sería la parte donde está el segundo, pues yo podría agregar otra columna. Puedo poner un header acá, puedo poner un content para que ocupe 4 columnas, aquí poner un content y aquí poner un footer. Y vean, la columna donde está el sidebar ya se vuelve un poquito más pequeña. Y ya tendríamos por completo un diseño similar al que ya nosotros manejamos en las diferentes aplicaciones. Un encabezado, el contenido, una barra de un sidebar que sería como una barra lateral y el footer en la parte de abajo. Y la ventaja que esto ya sería para nosotros responsive, porque aquí automáticamente conforme nosotros hacemos más grande o más pequeña la parte de la pantalla, automáticamente se van adaptando
Todo eso hecho automáticamente utilizando los famosos grid. O sea, las rejillas, las columnas que hacen que esto sea un poco más flexible y nos acomodamos directamente al contenido que tiene nuestra aplicación. Entonces eso es mucho más fácil de poderlo manejar. Ya vimos de que tenemos las dos herramientas para poderlas utilizar en el caso de los diseños. Para hacer sitios responsive podemos utilizar el Flexbox como herramienta, donde puedo acomodar los elementos de manera más flexible, o puedo utilizar el grid layout, perdón, donde ya podemos acomodar también en base a una rejilla cada uno de los elementos como a nosotros mejor nos parezca. La ventaja que tenemos que ahora en el HTML yo me puedo concentrar aquí, por ejemplo, en primero. Ahí me puedo diseñar toda la parte del encabezado del sitio. Yo ya sé que aquí voy a colocar todos los elementos que van en la parte superior. Lo mismo pasaría con la parte del cuarto. Como aquí ya va, yo ya sé que va el footer. Entonces en esta parte, en esta sección, yo ya me centraría en colocar justamente el contenido de mi aplicación. Y sería mucho más simple y sencillo diseñarlo sin necesidad de preocuparme que se adapten o no al tamaño de la pantalla. Esa es una forma de poder utilizar en ese caso CSS. Con esto tenemos ya las bases necesarias de CSS. Esto por lógicamente no termina aquí. CSS es un elemento muy complejo en el cual ustedes pueden seguir aprendiendo muchísimo más. Hay por ejemplo formas que a través de CSS nosotros podamos colocar efectos sobre los elementos. Efectos que antes se tenían que hacer con diferentes librerías para crear animaciones. Ahora lo podemos hacer solamente con CSS, entre otras cosas, pero esos ya son, digamos, efectos y elementos avanzados para hacer sitios un poquito más con una presentación un poquito más agradable. Hay herramientas en internet, ustedes pueden buscar herramientas en internet que les permiten crear efectos sobre CSS sin necesidad de escribir la parte del código. Pero si nos centramos nosotros en el diseño de aplicaciones, que es donde nos estamos orientando, ya no en el diseño de sitios web como tal, sino que en el diseño de aplicaciones. En la parte del diseño de aplicaciones lo que más nos interesa es que los sitios se acomoden. Que yo, por ejemplo, si voy a hacer una aplicación que me permita mostrar un carrito de compras, o me permita emitir órdenes, o me permita facturar, por ejemplo, que los elementos se vean bien en la pantalla y se puedan acomodar. Todas esas características ya las aprendimos a hacer por lo menos hasta esta parte de la sección. Lo que hace falta nada más es que las podamos poner en práctica para poder entender mucho mejor con la práctica cómo funciona cada uno de ellos. Pero digamos que básicamente ya están disponibles. Ahora vamos a hablar, ya tenemos dos temas importantes cubiertos en la materia, tenemos HTML y tenemos CSS, y hoy vamos a hablar acerca de JavaScript. En el caso de, ya vimos que en el caso de CSS es la parte de nuestra aplicación que nos permite darle diseño o forma a, digamos, darle la parte visual a los sitios web. Vimos que el HTML es solamente la parte del maquetar el sitio. Maquetamos el sitio con HTML y con CSS lo hacemos bonito. Esa es la idea principal. Entonces, ¿y qué pasa con el caso de JavaScript? JavaScript nos va a servir en ese caso para hacer el sitio interactivo, en el sentido de que pueda responder ya a códigos de programación. Vamos a hablar un poquito acerca de qué es JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y orientado a objetos. Vean, cuando hablamos de que JavaScript es un lenguaje de programación de alto nivel, básicamente los lenguajes de alto nivel son los lenguajes que más se asemejan al lenguaje humano. Son lenguajes de programación que su estructura es muy parecida a lo que normalmente nosotros manejamos en el lenguaje humano. Y los de bajo nivel son los lenguajes de programación que se parecen muchísimo más al lenguaje de máquina. En el caso de JavaScript es un lenguaje de alto nivel, se utiliza básicamente para el diseño de aplicaciones de propósito, digamos, general, porque pues podemos compilar y hoy podemos hacer un montón de cosas a través de JavaScript. Cuando habla de que es interpretado, significa de que nosotros escribimos el código JavaScript y lo que hace es que en lugar de otorgarnos un archivo compilado, creo que ustedes lo vieron en Visual, en C Sharp, por ejemplo,
que ustedes para poder ejecutar o distribuir una aplicación tenían que compilarla. En el caso de JavaScript no es necesario compilarla, no se hace necesario hacer ese proceso, porque lo que hacemos con el caso de JavaScript es distribuir el archivo, y en nuestro caso el navegador es el que se encarga de ir leyendo el contenido del archivo y ejecutarlo al mismo tiempo. Entonces digamos que al instante, ya vamos a ver cuando ya estemos trabajando con ejemplos, al instante la aplicación se va ejecutando de manera automática. Y orientado a objetos, porque pues básicamente la programación orientada a objetos es la que en alguna medida domina el lenguaje de programación, aunque quiero mencionarles que este es un lenguaje de programación multiparadigmas. Además de programación orientada a objetos, podemos aplicar programación funcional. Hay un paradigma que se llama programación por prototipos, que también está implícito dentro del lenguaje de programación. Pero básicamente podemos, digamos que la base que tenemos de la programación orientada a objetos, de que un objeto tiene propiedades, tiene métodos o comportamientos, y que es heredado a través de una clase, pues básicamente la idea sigue siendo la misma. Y que esas propiedades nosotros podemos acceder a ellas de una forma específica, es lo mismo que sucede acá ahora. Es conocido principalmente por el uso en el desarrollo web para crear interactividad en las páginas. O sea, básicamente quien hace que las páginas sean interactivas con el usuario, que permitan, por ejemplo, obtener información de los servidores y dibujarlas en la pantalla, o que permitan, por ejemplo, validar ciertos datos que cuando nosotros estamos digitando dentro de un formulario, y si por ejemplo vamos a hacer un proceso de validación para poder ingresar a un sitio con un usuario y contraseña, entonces exista un login quien se encarga de hacer ese proceso de interactividad para la validación del usuario, sigue siendo JavaScript. Entonces HTML maqueta el sitio, CSS le da forma, le da la parte visual o trabaja en la parte visual, y JavaScript se encarga en ese caso de hacer el proceso del funcionamiento, de la interactividad. Fue creado por este señor Brendan Eich, increíblemente en 10 días. O sea, en 10 días él ya tenía listo el lenguaje de programación en el año de 1995, mientras trabajaba para una empresa que se llamaba Netscape Communication Corporation. Netscape Communication Corporation tenía un navegador que se llamaba Netscape, era así como el Chrome, un navegador más, que en aquel entonces era uno de los más populares. Era bastante popular para poder utilizar en las computadoras. Fue diseñado para ser un lenguaje ligero y flexible que se ejecuta en el navegador del usuario para manipular el contenido de las páginas web. Ese era su objetivo original. Pero a lo largo de los años ha evolucionado y se ha expandido más allá del entorno del navegador, siendo utilizado en desarrollo de aplicaciones al lado del cliente, así como en el lado del servidor, con tecnologías como Node.js. O sea que ahora no solamente vamos a pensar en que JavaScript nos va a servir para diseñar aplicaciones como páginas web, sino que también JavaScript es utilizado para incluso diseñar aplicaciones para teléfonos móviles. Existen algunos, se llaman frameworks, que permiten en ese caso escribir código JavaScript y compilarlo posteriormente para que se convierta en una aplicación móvil y pueda funcionar como que si fuese una aplicación nativa en su teléfono. Entonces eso funciona directamente con JavaScript. Es tanto el proceso en lo que ha avanzado que incluso, por ejemplo, ustedes si compran algún dron, los drones pueden ser incluso programados a través de JavaScript, para que tengan idea del alcance hasta donde podríamos llegar con este lenguaje de programación. Así que al final de cuentas se ha convertido en un lenguaje de programación de propósito general. En el caso del lado del servidor, en aplicaciones del lado del servidor, generalmente las aplicaciones que más se utilizaban antes de que surgiera JavaScript eran en ese caso PHP, Python, lenguaje Go, que también vino a evolucionar para la parte de servidores. Incluso el mismo Java se utilizaba para crear aplicaciones en el lado del servidor, pero justamente hace algunos años JavaScript evolucionó, y con una tecnología que se llama Node.js, ahora yo puedo crear aplicaciones también en el lado del servidor. Cuando hablamos de aplicaciones en el lado del servidor, se recuerdan de que nosotros al principio de la materia hablamos de las tecnologías o de las aplicaciones cliente-servidor. Clientes son aplicaciones que se ejecutan en el navegador, en este caso, o en un teléfono móvil o en la computadora de escritorio, y el servidor, en el servidor son aplicaciones que se ejecutan para obtener recursos que se encuentran al otro lado, que se encuentran en un servidor. Recursos como bases de datos, correos electrónicos, archivos, entre otras cosas.
esos recursos que tenemos al otro extremo, nosotros podemos tener acceso y proporcionárselos a un cliente a través de ciertos mecanismos. Entonces, JavaScript ahora puede funcionar en el lado del cliente como puede funcionar en el lado del servidor. O sea que podemos programar una aplicación que funcione en ambos lados. Se dieron cuenta o se han dado cuenta que incluso, por ejemplo, MongoDB está basado en JavaScript. Muchas de las cosas que se hacen en MongoDB son parte del lenguaje de programación. O sea, ese es el crecimiento que ha tenido este lenguaje. Algunos hitos importantes en la historia de JavaScript: fue fundado en el año de 1995, o sea que a estas alturas tiene 30 años de existir. Es un lenguaje de programación relativamente no joven, porque ya tiene 35 años, pero pues ya tiene rato de estar funcionando, principalmente porque domina el mercado de los navegadores. Justamente se utilizaba mucho en navegadores como el Netscape Navigator, y posteriormente se convirtió en un estándar y empezó a funcionar en muchos otros navegadores. En 1997 sale una entidad que se llamaba Emacs Script, que es la especificación que define el estándar de JavaScript que se establece por primera vez. La idea de esto es que una vez que fue creado el lenguaje de programación JavaScript, cada navegador intentaba implementar una versión de JavaScript por su lado. Y el problema es que si yo creaba un sitio web, ese sitio web funcionaba de una forma en Netscape Navigator, por ejemplo, funcionaba de otra forma en el Internet Explorer, y así, dependiendo del navegador que utilizara, así eran las funcionalidades que tenía disponibles. Entonces, para evitar ese inconveniente, surgió este Emacs Script, que es la definición o las reglas que establecen la forma en cómo JavaScript debería de estar en un estándar en todo el resto de navegadores. En el año 2024 surge una librería que se le conocía como, o una biblioteca que se le conoció como jQuery, que vino a revolucionar el uso de JavaScript, principalmente para el lado del navegador, ya que facilitaba el manejo de los elementos del DOM y también realizar animaciones. En aquel entonces, por el año 2004, para un programador de páginas web, el saber jQuery, el saber JavaScript y saber jQuery le hacía la vida muchísimo más fácil, porque pues este jQuery le permitía incluso crear animaciones en un par de líneas sin necesidad de escribir tanto código. Era básicamente una biblioteca que uno incorporaba dentro de sus aplicaciones y que ya tenía todo ese proceso de animaciones. En el año 2009 fue lanzado Node.js, permitiendo la ejecución de JavaScript en el lado del servidor. Eso ya vino a revolucionar, porque dejó de ser un lenguaje de programación que se consideraba deficiente porque solo funcionaba en los navegadores web, y ahora pasaba a ser un lenguaje de programación que funcionaba también en el lado del servidor, que podía manipular bases de datos, podía manipular recursos del servidor, manejar archivos, entre otras cosas. Pues en ese sentido revolucionó el surgimiento de Node.js. EMAScript 6 surgió en el año 2015, también conocido como el ES. Este EMAScript 6 es una versión del primer EMAScript. Lo que hacen esto es que estableció los nuevos estándares, o creó en este caso a partir de 2015 el JavaScript moderno que conocemos, introduciendo nuevas características significativas al lenguaje. A partir del 2015 se empezó a utilizar un poco más JavaScript puro, y al menos los programadores dejaron de utilizar un poquito jQuery. No significa que haya desaparecido, de hecho hay muchos sitios en internet que han sido creados con jQuery, pero en el 2005 se empezó a potenciar un elemento que se le conoció como Vanilla.js, que es el uso de JavaScript en su nivel más puro. O sea, nosotros teníamos que crearnos las animaciones y todo el proceso que teníamos definido dentro de la aplicación, haciendo uso, en ese caso, del lenguaje puro. En el 2017 JavaScript sigue evolucionando con el lanzamiento de actualizaciones anuales de EMAScript, añadiendo nuevas funcionalidades y mejoras. En este caso, estas EMAScript nuevas, que serían las actualizaciones, lo que incluyen son nuevas características del lenguaje. Y cada año surgen nuevas características de este lenguaje que lo hacen un poquito más fácil de entender y manejar. Este es un ejemplo de la sintaxis de cómo, por ejemplo, podemos manipular el DOM. Cuando hablamos del DOM, este concepto que tenemos acá, el DOM es la estructura misma que nosotros tenemos en el HTML.
Básicamente el DOM es como un árbol, si lo queremos ver de esa manera, que conforman las etiquetas que tiene un sitio web. La etiqueta principal es el HTML, abajo del HTML se encuentra el head, luego se encuentra el body, dentro del body vamos a encontrar etiquetas como el H1, el table. Entonces ese esquema jerárquico que vamos a encontrar en esa parte de las aplicaciones corresponde en ese caso al DOM. Y la idea de JavaScript es poder manipular ese DOM. Por ejemplo, si yo creo un formulario y en ese formulario le agrego un botoncito que me haga un cálculo cualquiera, un cálculo matemático, entonces la idea es que a través de JavaScript yo pueda crear un código que al momento de hacerle clic al botón se ejecute algún proceso para poder, en ese caso, realizar el cálculo. Crearme o diseñarme una calculadora, por ejemplo, podría ser otro dato. Entonces aquí, si se dan cuenta, arriba tengo un HTML con un botón que tiene un ID. Este ID es importante, donde dice haz clic. Y abajo tiene un párrafo donde dice ese es un párrafo. Y luego en la parte de la manipulación del DOM, esto lo vamos a ver a detalle más adelante, pero por ejemplo crea una constante donde manda a llamar al botón, al elemento del documento del DOM, lo manda a llamar por el ID. En este caso, este es el ID. Eso significa que ahora, a través de esa variable, yo puedo manipular este elemento HTML. Puedo hacer con él lo que yo quiera, cambiarle color, posición, configurarle un evento, entre otras cosas. Y el párrafo lo mandamos a llamar con el getElementById, donde dice mi párrafo. Entonces ahora el botón y el párrafo, a través de JavaScript, yo lo puedo manipular directamente desde esta sección. ¿Qué es lo que le hacemos al botón? Al botón le agregamos un evento que es el evento click. Este add event listener es agregarle un evento. El evento click va a suceder al momento que nosotros presionemos clic sobre la parte del botón. Y luego, después de eso, aparece el párrafo.inner HTML y le decimos has cliqueado un botón. Ese es básicamente código de programación que nosotros hemos diseñado. Este es un ejemplo de uso de variables, cómo funciona en ese caso la parte del JavaScript, pero eso es nada más para que más o menos tengan una idea de cómo funciona. Básicamente de eso es lo que vamos a estar trabajando. Lo que quiero es que aprendamos a dominar por completo, que aprendamos a dominar el lenguaje de programación haciendo uso de todos estos elementos. Para eso nos vamos a crear una nueva carpeta. Esa carpeta yo la tengo en mi computadora. Se llama fundamentos de JS, que serían fundamentos de JavaScript. Voy a utilizar esta misma pantalla. Le voy a dar aquí donde dice close folder para quitarnos este folder, y desde aquí vamos a darle a la opción que dice open folder para no abrir otra ventana. Y acá pues en documentos, en programación web, aquí tengo fundamentos de JavaScript. Así se va a llamar la carpeta, fundamentos de JavaScript. Y ahí vamos a empezar a trabajar directamente con la parte de la aplicación. Y lo que vamos a hacer es que en este JavaScript, como siempre, para tener las buenas prácticas de programación, nos vamos a crear una carpeta que vamos a estar utilizando más adelante, que se va a llamar JS. Y aquí adentro vamos a crearnos nuestro primer archivo de JavaScript. Les voy a enseñar cómo podemos utilizar JavaScript en este caso dentro de la aplicación. Entonces acá me voy a crear un archivo. Este lo creo dentro de JavaScript. A ese archivo le vamos a poner JavaScript interno.html. Por el momento vamos a quitar esta parte de acá. En este HTML voy a poner el código que ustedes ya conocen, y aquí le vamos a poner JavaScript interno. Bien, cuando hablamos del JavaScript interno, es la manera en cómo nosotros vamos a empezar a escribir código. Nosotros podemos poner el código de JavaScript en cualquier parte de la página. Normalmente se acostumbra a colocarlo en la parte del head, pero puede ir en cualquier parte del documento. Para poner código interno, lo que tenemos que hacer es escribir las etiquetas script
y dentro de las etiquetas script ahí vamos a colocar nuestro primer código. Por ejemplo, ahorita voy a usar un alert. Voy a poner eso en el navegador para que lo veamos viendo directamente en la parte del navegador. Ahorita no aparece nada. Voy a poner un alert y en ese alert le vamos a poner el famoso hola mundo. Vean, generalmente esto es como regla, una regla permisible si lo queremos ver de esa manera, que todas las instrucciones de JavaScript terminan con un punto y coma, pero no es obligatorio. Ustedes pueden quitar el punto y coma y les va a funcionar de igual manera. Anteriormente, cuando se trabajaba con las versiones anteriores, las primeras versiones de JavaScript, era obligatorio el punto y coma, pero actualmente con el EMAScript 6 ya eso ya no es obligatorio. Ahora nosotros podemos trabajar directamente sobre el código solamente utilizando el texto sin poner punto y coma. Pero para no perder la costumbre, le vamos a ir agregando punto y coma y lo guardamos. Y si se dan cuenta, ya automáticamente cuando lo carga ya aparece el hola mundo. Entonces este es un simple alert, una simple alerta que nosotros hemos creado dentro de la parte de la aplicación. Y ahí ya le damos aceptar. Es nada más una alerta preconfigurada que nosotros podemos colocar. Podemos hacer varias cosas, pero más o menos para empezar a entender por qué se le conoce como JavaScript interno. Porque si se dan cuenta, en la parte del JavaScript el código lo hemos colocado dentro del mismo HTML. Esto por supuesto no es una buena práctica de programación. La idea siempre es que nosotros lo coloquemos por separado. Pero para más o menos tener una idea, voy a comentariar este código. Y vean ahora que voy a colocar otro script en la parte interna. Y aquí le voy a poner un alert. Y ahora le voy a poner, por ejemplo, saludo. Para que vean que yo lo puedo colocar en cualquier parte de la aplicación. Lo guardo y ahí me vuelve a aparecer ahora el mensaje que dice saludo. Significa que ya también está funcionando. No tenemos ningún problema con esta parte de la función. Desde aquí incluso yo me puedo crear un código. Voy a comentariar esta parte del saludo. Y por ejemplo, me voy a crear otra forma de poner código. Me voy a crear una función que se llame cambiar color. Ahorita vamos a utilizar algunas instrucciones que más adelante vamos a conocer a profundidad, pero solamente para que tengan una idea de cómo funciona. Aquí le voy a poner document.body.style. Si se dan cuenta, aquí digamos de manera intuitiva yo les estoy diciendo que quiero tener acceso al document. El document empieza con el HTML. Dentro del document quiero tener acceso al body, y dentro del body al style, y en el style voy a cambiar una propiedad que se llama background color, y le voy a poner por ejemplo que esa propiedad tenga el valor de un light blue. ¿Ok? Esa, digamos, es una función. Después de haber creado esa función, yo podría abajo del script podrá quedarme un botón. Ese es un botón HTML, y a este botón le puedo poner cambiar color, por ejemplo. Y en la parte interna colocar otro código JavaScript. Le puedo poner on click, y en ese on click colocarle entre comillas que mande a ejecutar la función cambiar color. Okay. Ya este es un elemento interactivo. Si se dan cuenta, aquí está la función que permite hacer ese proceso. La función se llama cambiar color, y lo que hago acá es mandar a llamar esa función. Ya vamos a ver más adelante todos estos temas de las funciones, porque hay muchas cosas que debemos de aprender acerca de cómo funcionan estos elementos. Si ahora le damos clic, vean que ya automáticamente ya se cambió el color completo que teníamos de fondo de la parte de la aplicación. Ahora bien, esto no es una buena práctica. Voy a comentariar este código. Esto no es una buena práctica, el que nosotros coloquemos script en esta parte de acá. Las buenas prácticas es que nosotros lo separemos. ¿Cómo hacemos para separarlo? Pues acá yo he creado una carpeta. En esa carpeta voy a crear un archivo, y a ese archivo le voy a poner mi script.js.
Y acá en ese mi script.js yo puedo poner de nuevo, por ejemplo, un alert. Aquí ya no necesito colocar script, sino que ya directamente puedo colocar el texto. Puedo poner otra vez hola mundo. Y lógicamente si lo guardo no va a funcionar o no va a aparecer nada, porque para que eso funcione yo lo tengo que vincular desde esa parte de acá. Entonces la manera de vincularlo es que aquí en la parte de arriba le pongamos un script y a este le agreguemos la propiedad src y ahí le decimos que está dentro de la carpeta js que se llama myscript.js. Y ahora al guardarlo, vean, ya aparece otra vez hola mundo. Ahora, es importante tomar en cuenta en esta parte la ubicación de este script. Yo lo he puesto en la parte superior y eso se lo voy a mencionar desde ya. Como buenas prácticas en muchas de las aplicaciones modernas que ustedes vayan a encontrar, probablemente se den cuenta que los scripts los cargan en la parte inferior. Voy a cortar eso de aquí, de la parte de arriba, y probablemente vean que lo cargan en la parte de abajo, en esta sección de acá, antes que termine el body. En muchas ocasiones lo van a encontrar de esa manera. Y eso va a suceder porque la idea es que si yo coloco el script en la parte inferior, se dibuja primero todo el HTML y después se carga el script. Y vean la diferencia. Voy a ponerlo como lo teníamos antes. Vean aquí el botón. Lo voy a guardar. Y vean que apareció hola mundo, pero el botón aún no se ha cargado. O sea, significa de que leyó este código, pero todavía no ha leído toda esta parte de acá. Como este es un código que detiene la ejecución de la aplicación hasta que lo debe aceptar, aparece el botón. A diferencia si ahora lo cortamos y lo pegamos en la parte inferior y lo pegamos en la parte inferior, vean, el botón ya debería de aparecer en esa parte de acá. Vean, ahí aparece el botón, solo le doy a aceptar y ya debería de dibujarse. Entonces, la idea principal de colocarlo en la parte de abajo es que el HTML aparezca y se cargue dentro de la página y posteriormente se empiecen a mostrar los diferentes elementos. Así es como funciona en ese caso esta parte. Aquí mismo podríamos crearnos esta misma función. O sea, por el momento no hace nada, pero si yo, por ejemplo, voy a comentar este hola mundo, le pongo de nuevo, o nos copiamos la función que teníamos allá, es esta que teníamos aquí, solo le quitamos la parte de los comentarios y la dejamos un poquito más ordenada y la guardamos. Vean, ahora ya debería de funcionar el cambiar color. Entonces la ventaja que tenemos es que ya no hay código JavaScript aquí, todo eso está comentariado, ya no hay código JavaScript aquí, sino que todo está separado. Entonces yo puedo tener el HTML, toda la estructura HTML, todo lo del CSS en un archivo por separado y todo el código JavaScript en otro archivo diferente para que podamos en ese caso ejecutarlo. También también podemos colocar código directamente desde el botón. Por ejemplo acá, esto también es válido, solo que también no son buenas prácticas. Probablemente si alguna vez lo necesitan, pues van a saber que se puede hacer. Yo puedo poner aquí un alert y abrir y cerrar paréntesis y entre comillas simples ponerle hola desde JavaScript. Y si lo cargo, ahora cuando le doy clic al botón, vean que ya me aparece el mensaje. Ya el código se está ejecutando directamente desde esta parte de la línea. De hecho, creo, si no me equivoco, aquí le podemos poner un punto y coma y ponerle cambiar color. Y vamos a ver si ejecuta esa misma aplicación. Si le damos cambiar, ahí hace el hola mundo y después cambia color. Entonces es JavaScript colocado sobre la misma línea. Hace dos cosas en una sola instrucción. Se puede hacer, pero pues como les mencionaba, no es la manera más práctica de poder trabajar directamente con la parte de la aplicación. Quiero enseñarles cómo hacemos cuando necesitamos depurar JavaScript, cuando tenemos errores. Voy a crearme otro archivo. A este archivo le voy a poner debug
debug-javascript .html y desde acá vamos a empezar a escribir, en ese caso escribir código. Le vamos a poner debug-javascript y nos vamos a crear otro archivo que se va a llamar test.js. Vamos a poner otro archivo acá que se va a llamar test.js y vamos a ver cómo podemos hacer para debuguear código. Voy a ponerle aquí, este lo vamos a cerrar, este ya no nos va a servir. Vamos a poner acá código HTML y vamos a poner debug JavaScript. Esta es una parte muy importante, saber cómo podemos hacer para empezar a hacer debug de la parte de la aplicación. Lo voy a guardar y lo vamos a ver en el navegador. Lógicamente aquí necesito vincular el archivo, entonces le tengo que poner un script CSS y decirle que está dentro de JS y que el archivo se llama test.js. Y desde acá vamos a hacer el proceso de debug. Aquí yo necesito habilitar la consola, entonces le damos clic derecho y le damos inspeccionar y nos vamos a ir directamente hacia la parte de la consola. Y vean que cuando nosotros cometemos algún tipo de error, automáticamente se va a generar, en este caso, la parte de la aplicación. Por ejemplo, yo al archivo que acabo de crear le puse test.js, pero ¿qué pasa si le pongo por alguna razón, o digamos le quito la T, solamente le pongo test? Van a notar que aquí me aparece en rojito, en la parte de la aplicación me aparece en rojito que tengo dos errores. Y si yo le hago clic, podemos estar en cualquier lado, si yo le hago clic me manda directamente hacia la parte de la consola y ahí me dice que, por ejemplo, hay un error de un archivo 404 no encontrado. Ese archivo 404 es el que no podemos encontrar y por eso es que no se puede ejecutar la aplicación. Entonces, cada vez que yo genere un archivo, me puedo venir a la consola y desde la consola puedo empezar a revisar si tenemos algún tipo de error. Vean ahí para que lo alcancen a ver mejor. Ahí les aparece el mensaje que les dice que no ha sido encontrado, en ese caso, la parte de la aplicación. Si ya lo corregimos, si ahora le ponemos test y lo guardamos, ya ahora el error desaparece. Eso significa de que ya funciona sin ningún problema, ya funciona en ese caso la parte de la aplicación. Veamos si le pongo un alert. Imagínense que aquí, ahora que ya lo tenemos vinculado, le ponemos un alert y le vamos a poner saludo. Si lo ejecuto correctamente, vean, ahí aparece saludo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si le faltaba una T? Y lo guardamos. Van a notar aquí en la parte inferior que ya aparece el mensaje que dice que alert no es una función que se encuentre definida. Y si nosotros le hacemos clic a esta función, aquí en la parte del navegador, voy a hacer esto un poco más grande, en la parte del navegador nos va a aparecer un poquito más de información. Nos va a decir, por ejemplo, en esta línea, que esa línea es la que se está generando error. Aquí yo le puedo dar clic en esta parte de acá para detener la parte de la aplicación y volver a recargar y se van a dar cuenta que yo puedo hacer una parte del debug. De hecho, esta línea no se ejecuta hasta que nosotros le demos aquí a estos botoncitos para poder avanzar. Ahí me genera el error. Entonces puedo ir directamente a la parte de la aplicación. Ahora lo voy a corregir. Y vean que ahí se detuvo otra vez el alert. Ahí en esa línea. Aquí puedo poner muchísimo código. Yo puedo poner un montón de líneas. Y con esta yo puedo empezar a depurar. Creo que se los mencioné cuando estábamos trabajando en NetBeans, que en NetBeans podíamos colocar puntos de control, se llamaban, en donde yo podía detener la ejecución de una aplicación y a partir de ahí empezarla a depurar. Entonces básicamente es lo mismo que estamos haciendo acá ahora. Yo puedo detener la aplicación y después de eso darle play, vean que automáticamente se ejecuta. Todos los errores que vayamos a encontrar van a estar dentro de la parte de la consola, así que es interesante saber que los podemos corregir desde ese lado. Veamos veamos ahora la parte de los comentarios, cómo se hace para colocar, en ese caso, comentario. La manera de colocar comentarios en JavaScript es, por ejemplo,
con doble línea, este es un comentario en una sola línea. Entonces acá nosotros hemos colocado una línea completa y esa línea con doble slash representa para nosotros los comentarios. Recuérdense que los comentarios es importante en alguna medida para nosotros poder documentar algún tipo de problema que vayamos a encontrar en la aplicación. Así que en esta parte de acá, así podemos empezar a comentar colocar los comentarios en una sola línea. Si puedo poner comentarios en varias líneas, entonces puedo utilizar el asterisco diagonal y en ese puedo colocar este es un comentario en varias líneas. Y vean, ya tengo un comentario compuesto en varias líneas para poder documentar tal vez alguna parte de la aplicación. También puedo hacerlo sobre el código. Digamos que aquí pongo un det número igual 42 y después del punto y coma le puedo poner diagonal diagonal y este le voy a poner que es un comentario al final de la línea. Y esa también es otra forma de establecer comentarios en Java. ¿Cómo sé que funcionan? Pues si los ejecutamos van a notar que aquí en la consola ya no me aparece error. Este es el ideal, que cuando estemos trabajando en la consola no tengamos ningún error como tal. También podemos escribir código directamente en la parte de la consola. Yo puedo poner, por ejemplo, acá console. Voy a quitar el alert de la parte superior. Voy a poner como comentario. Y puedo escribir console. Esto lo vamos a estar utilizando muy a menudo. Console.log y le voy a poner dato de salida. Y le ponemos punto y coma. Y si se dan cuenta, aquí en la consola ya apareció esa información. Aquí dice dato de salida. Y esa es la información que nosotros estamos imprimiendo directamente con esta instrucción. Entonces yo puedo utilizar el console.log para ir a escribir directamente sobre la parte de la consola. Hablemos ahora acerca de variables y constantes. Lo vamos a hacer en este mismo archivo. Constantes. Vean, las variables y constantes en JavaScript básicamente son elementos que nosotros definimos con ciertas reglas. Estas reglas que nosotros vamos a utilizar para las variables, principalmente las variables, van a empezar con la letra, voy a poner aquí las reglas. Estas son las reglas para nombrar variables. Entonces le vamos a poner reglas para nombrar variables. La primera regla que vamos a utilizar es que las variables se definen con let o var. Ya vamos a ver la diferencia entre estos dos comandos. Esa es la primera regla. Las variables, las constantes se definen con la palabra const. Entonces aquí puedo poner las constantes se definen con const, que ya vamos a ver cómo funciona. Esa es la primera regla. La otra regla, las variables no pueden iniciar en el nombre, no pueden iniciar con un número o carácter especial. O sea, en otras palabras, yo no puedo colocar un 4 número o 4 nombres, por ejemplo, para poder especificar el nombre de una variable, o colocar el signo de pregunta y el nombre de la variable, porque son caracteres especiales. Las variables deben de comenzar con una letra. Vamos a poner aquí las variables comienzan con una letra mayúscula o minúscula, ahí sí no importa, o puede ser el signo de dólar o el signo de subrayado. Esos son los digamos, tres caracteres permitidos con los que puede iniciar una variable. De ahí el resto de caracteres pueden ser los caracteres numéricos que nosotros querramos colocar. Lógicamente no podemos utilizar tampoco caracteres especiales. Probablemente, por ejemplo, si ustedes definen una variable con la letra ñ, le va a dar error.
Y la última regla: no se permiten palabras reservadas. No es posible que nosotros vayamos a crear variables utilizando palabras reservadas. ¿Cuáles son las palabras reservadas? Por ejemplo, acabamos de ver algunas. No puedo usar let como nombre de variable, no puedo usar const, no puedo usar var, no puedo usar, por ejemplo, el if, que ya lo hemos visto, como que lo vamos a ver más adelante. No puedo usar palabras que son propias del lenguaje, que son las instrucciones que utiliza el mismo lenguaje, porque eso nos va a generar algún tipo de error. ¿Cómo se definen en ese caso las variables? Entonces le podemos colocar, como ya mencionamos, usando por ejemplo la palabra var. Le ponemos var edad igual 25, por ejemplo, y eso hace que creemos esa variable. Si ahora le pongo console.log y le digo que imprima o que me muestre el contenido de la variable edad, van a notar que en la consola ya me aparece el valor de 25, que es el valor que acabamos de diseñar. Vean que si yo, por ejemplo, a esta edad le pongo 4 edad, allá me dice que este es un error inesperado. O sea, ya me está dando error donde se está generando la línea. Y si le hago clic, ya me dice la línea específica donde se genera ese error. Voy a hacer esto más grande, vean. Ahí está, que es justamente en esa línea donde hemos colocado un nombre de variable incorrecto. Pero sí le puedo colocar el signo de dólar. Si le coloco el signo de dólar y nos vamos a la parte de la consola, aquí nos hace falta el dólar para que imprima, ya aparece el valor de dado. O puedo utilizar un guión bajo para definir en ese caso también la variable. Le puedo poner guión bajo edad y aquí guión bajo edad, y vean, también funciona. Esa es la manera en cómo nosotros definimos en ese caso las variables. Puedo crearme más variables. Puedo poner, por ejemplo, una variable que se llame nombre, que sea igual a, por ejemplo, Juan, y aquí le pongo console.log y el nombre de la variable, y eso ya lo genera por consola. Y me puedo crear otras variables adicionales. Si yo quiero cambiar el valor de esa variable, por ejemplo, abajo a nombre, ahora ya no se va a llamar Juan, sino que se va a llamar María, por ejemplo, y lo vuelvo a imprimir en la parte de abajo. Vean, ahora la variable ya toma otro valor. Por eso se le llama variable, porque pueden cambiar valores dependiendo de cómo nosotros hemos tratado en ese caso la parte de las funciones. Quiero que veamos un ejemplo de la diferencia de utilizar el var y utilizar el let, que esa es una de las cosas que da muchos problemas cuando estamos trabajando con la parte de las aplicaciones. Me voy a crear aquí una función. Le voy a poner ejemplo var. Esa es la función que me voy a crear en ese momento. Y aquí me voy a crear una variable x igual 10, ok. Y luego voy a poner un if true. Abrimos llaves. Y adentro de ese if true voy a colocar otra vez var x igual 20. Colocamos punto y coma. Y adentro le voy a poner un console.log. Y le voy a poner entre comillas un mensaje que va a decir dentro del if, coma, y le voy a poner que imprima x, la variable x. Este console.log puedo mandar varios datos a la consola solamente separándolos por coma. Y luego voy a poner otra vez en la parte de abajo un console.log y le voy a decir que me imprima x, que es la misma variable que tenemos en la parte superior. Y mandamos a llamar la función. La función la mando a llamar desde abajo, le pongo ejemplo var y desde ahí mandamos a ejecutar dicha función. Si se dan cuenta, aquí le voy a poner fuera del if para que la podamos diferenciar. Vean, aquí dentro del if tiene el valor de 20 y fuera del if vuelve a tener el valor de 20. Y pareciera como que aquí adentro la estamos volviendo a definir. Esto no debería de ser posible.
yo no podría o no tendría que permitirme hacer ese proceso dos veces. O sea, que yo le ponga var x igual 10 no debería de ser posible porque estoy redefiniendo dos veces la misma variable. Sin embargo, JavaScript lo permite. Pero lo interesante de esto es que el valor de la variable que tenía originalmente 10 se perdió al momento que nosotros ingresamos acá. Ahora, este ámbito, esto es el ámbito de la variable. Básicamente esa variable debería de estar disponible, no sé si se recuerdan en Java que teníamos ese detalle, debería de estar disponible entre esta y esta llave. Hagamos este mismo ejemplo ahora con el let's. Voy a copiarlo y voy a pegarlo abajo. Y ahora le vamos a poner a esta función, en lugar de var, voy a poner ejemplo let. Y definimos ahora el let x igual 10. Aquí le vamos a poner let x igual 10. Y lo mismo, console dentro del if y el console fuera del if. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Mandamos a ejecutar la función. Ponemos ejemplo let. Y si se dan cuenta, dentro del if tiene un valor de 10 y fuera del if de 20, perdón. Y fuera del if tiene un valor de 10, que es este que tenemos acá. Entonces, esta variable existe, acá existe entre esta y esta llave. Fuera de esa llave, esa variable ya es una diferente, o sea que esta x que tenemos acá ya es una variable distinta a la que tenemos dentro de este parámetro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si comentaríamos esto de acá? ¿Qué es lo que va a imprimir? Vean, si lo imprimo, ya imprime 10, 10. Porque hereda la variable que viene de la parte de afuera. Pero si adentro de eso hay que tener cuidado. Si adentro de unas llaves yo vuelvo a redefinir una variable, entonces esa variable va a ser como una variable interna que funciona dentro de ese if, dentro de esas llaves. Fuera de esas llaves, esa variable ya no funciona. Así que la debemos de considerar. Y vean, ya sí que lo cambio por el let, ya aparecen los valores que como corresponde. Y para finalizar, quiero que veamos las definiciones de constantes. Para definir constantes, usamos la palabra reservada const y le ponemos, por ejemplo, que la constante pi va a ser igual a 3.1416. Y puedo definir como yo quiera una constante que se llame nombre persona, va a ser igual, y aquí le ponemos Ana, por ejemplo, y estas no se pueden reasignar. Yo aquí las puedo imprimir, le puedo poner console.log y que me imprima el valor de pi, o puedo ponerle console.log y que me imprima el valor de nombre de persona sin ningún problema. Pero si por ejemplo yo intento hacer eso, de decirle que pi va a ser igual a 3.90 y algo, por decirles algo, que sería ya otro valor, y lo intento imprimir, vean que aquí ya me dio un error. Ya me dice que no puedo, una constante no la puedo reasignar, o estoy intentando asignar una constante como que si fuera una variable. Y si observamos el error en esta parte de acá, me lo da justamente donde yo estoy intentando reasignar esa variable como tal. Entonces esa función ya está, o sea, esta parte ya no funciona. Yo ya no puedo reasignar valores de variables porque ya me lo bloquea como valores que no pueden cambiar. Y con el ámbito de estas variables funciona igual como lo teníamos puesto en el caso de la parte de arriba. Aquí puedo crear una función que se llame ejemplo const y nos podemos crear una constante que se llame z, que va a ser igual a 50, y me puedo crear un if true, por ejemplo, y adentro crearme otra constante que se llame z, que sea igual a 60, y aquí poner un console.log que me imprima z. Y alguien podría decir, ahí la estoy reasignando, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Si lo corremos ahora, tendríamos que mandar a llamar, aquí le faltan los paréntesis,
tengo que mandar a llamar la función. Entonces le pongo ejemplo cons. Y vean, aquí me imprimió 60 y aquí me imprimió 50. Eso significa de que en esta parte de acá esto pasó a ser una nueva constante que está entre esta y esta llave, y esa que tenemos afuera pasa a ser de nuevo una constante por separado. O sea, son dos, aunque se llamen igual, son dos elementos que tienen un nombre distinto. Esas son cosas serias, cosas diferentes, digamos, cosas especiales que tiene en el caso JavaScript. Son pequeñas cositas que hacen diferente al lenguaje, que las tenemos que considerar cuando estamos trabajando con nuestra parte de la aplicación. Por el momento solo hemos estado viendo la parte introductoria. Hace falta todavía ver un poquito más acerca de JavaScript, pero que para que vayan entendiendo más o menos cómo funciona. JavaScript es un lenguaje muy moderno y lo que pretendemos es que aprendamos primero las bases del lenguaje y después nos pasemos a utilizar un framework para crear aplicaciones modernas muchísimo más rápido. Ahí vamos a todo lo que hemos aprendido de CSS, de HTML y lo que aprendamos de JavaScript, lo vamos a combinar para crear aplicaciones modernas mucho más vistosas, mucho más bonitas. Lógicamente, esas aplicaciones vistosas vamos a hacer que se vean, vamos a hacer que se puedan personalizar, y la base para poderlas personalizar es el conocimiento que hemos adquirido durante todos estas días atrás con la parte de la aplicación. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Consulta. Ok. Bien, entonces eso sería todo por la clase del día de ahora. Vamos a continuar el día martes. Tenemos la otra clase. Vamos a continuar el día martes viendo JavaScript, y no se les olvide que el día jueves vamos a tener laboratorio. Que pasen una feliz noche y nos veremos en la próxima clase.